Un dato curioso es que la diferencia entre los postulados de Freud y Melanie Klein respecto al juego es que para Freud el juego era la expresión de un síntoma, mientras que para Klein este constituía el medio de comunicación por excelencia entre el niño y el psicoterapeuta, ya que permitía establecer un diálogo entre ambos. ¿Sabías que Melanie Klein nació en Viena el 30 de marzo de 1884 en Londres y falleció el 22 de septiembre de 1960? Ella fue una psicoanalista y fue creadora de una teoría del funcionamiento psíquico y realizó importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica y fundó la Escuela Inglesa del Psicoanálisis. Su padre, Moritz Reisal, venía de una familia judía ortodoxa del Imperio Austrohúngaro. La familia se trasladó a vivir a Viena y ahí 4 años después nació la menor Melanie. Era una época difícil para la comunidad judía. En el año del nacimiento de Melanie, en 1882, las fraternidades estudiantiles germano-austriacas promulgaron la resolución de Weihofer que pretendía denigrarlos hasta lo más bajo. Se decía que todo hijo de madre judía, todo ser humano que tuviera en sus venas sangre judía, había nacido sin honor y por tanto debía de carecer de todo sentimiento humano. Por esa época, Sigmund Freud, ya con 27 años, había logrado ingresar al servicio de medicina interna de Nottingel como asistente y finalizado el tratamiento catártico de Anna Combreu. Como judíos en la Viena católica y conservadora de la época, tanto Freud como Klein y sus familias de origen sabias sufrieron la persecución y este ambiente antisemita no le permitió a Morris más que ejercer como médico en un teatro de vodevil en las noches y dedicarse a la odontología en el día. La situación económica era complicada. El fuerte temperamento de la madre Libusa sacó a la familia adelante a pesar de su inclinación por la vida intelectual. Fundó un negocio de venta de plantas y reptiles, no sin quejarse por la dificultad económica de su marido. No perdía ocasión para transmitirle al resto de la familia el desprecio que sentía por él. Morris era un hombre erudito, retraído pero inepto para los negocios. Afirmaba su superioridad mediante proezas intelectuales. Llegó a aprender 10 idiomas y Melanie lo admiraba mucho y era tan decidida y apasionada como él. En 1887 la situación económica de la familia mejoró gracias a la ayuda de Hermann de Uch, hermano menor de Libusa, un exitoso abogado que siendo estudiante había vivido con ellos. Melanie tenía 5 años y era la preferida de su tío Hermann. Se sentía muy atraída por el ambiente cultural de la familia de Libusa, en la cual tanto el padre como el abuelo eran muy respetados por su saber, y por el contrario desprezaba a la familia conservadora y cerrada de su padre desde pequeña porque era muy segura de sí misma. Sin embargo, tenía con Emily, su hermana mayor, una fuerte rivalidad por su padre, a quien no podía perdonarle que un día hubiera reconocido que tenía preferencia por Emily. Su hermano Emmanuel se convirtió en su apoyo escolar y en su gran seguidor. Admiraba la poesía que Melanie de niña escribía y la animaba a hacerlo. Él mismo era un intelectual y cuando decidió estudiar medicina, carrera que él ya estaba cursando, la preparó para su ingreso al Gymnasium de Viena. Hermano y hermana eran almas gemelas que participaban de los mismos estados de ánimo y de las mismas reacciones. Eran demasiado joven Melanie cuando tenía 16 años y conoció a Arthur Esteban Klein, amigo de Manuel y estudiante de ingeniería química en la Escuela Federal de Suiza en Zúrich. A pesar de las dudas que tenía sobre sus incompatibilidades, su apasionamiento la llevó a retirarse de sus estudios para dedicarse completamente a él. Haberse retirado tempranamente de su carrera le pesó siempre y sirvió de motivo a algunos miembros de las sociedades psicoanalíticas para atacarla. Su hermano Emanuel tenía muy mala salud, sufría del corazón y no soportaba sentir que con el matrimonio perdería a su hermana y pues despechado por esto y convencido de que estaba destinado a morir joven, se fue para Italia a escribir, pretendiendo vivir la vida plenamente en el tiempo que le quedaba. El inminente casamiento de Melanie supuso el preludio de la muerte de Manuel, provocada por la inquietud, la desnutrición, el alcohol, las drogas, la pobreza y la voluntad de autodestrucción. Melanie cargó con la culpa de esta muerte toda su vida. Emmanuel murió el 1 de diciembre de 1902 y una de las tareas que se propuso Melanie apasionadamente fue editar su libro después de su muerte. Logró hacerlo en 1906 con la ayuda de Arthur Klein, cosa que ella siempre le agradeció, aunque no tuvo mayor reconocimiento en el medio intelectual. El 31 de marzo de 1903, todavía de luto por la muerte de Manuel, contrajo matrimonio Melanie.
¿Sabías que para Melanie Klein la infancia no era un oasis de inconsciencia feliz, sino que para ella, desde una temprana edad, los niños reaccionan al experimentar sensaciones y sentimientos como el placer, amor, miedo y ansiedad, los cuales son motivados no solo por propias imágenes interiores, las cuales ella consideraba innatas, sino también con respecto al mundo que los rodea y en especial los padres. Otro dato interesante es que en el mismo año Melanie Klein ingresó a la Asociación Psicoanalítica de Budapest, fundada por Frenchy, a la que presentó su primer trabajo, El desarrollo del niño. Melanie Klein tuvo 3 hijos, que fue Melita, Hans y Eric. Melita nació el 19 de enero de 1904, Hans nació el 2 de marzo de 1907 y Eric nació 7 años después. La madre de Melanie interfería mucho en su vida y en su matrimonio con Arthur, mientras estuvo viva, con el argumento de que le convenía cuidar sus nervios alterados. Entre 1901 y 1912 se encargaba de hacerle viajes lejanos a su hogar, época en que Melanie Klein estuvo bastante deprimida y quedada al cuidado de la casa y de los nietos y hasta a veces del yerno. No perdía en ocasiones para echarle la culpa a Melanie por el abandono de la familia y de ella misma. Su protagonismo era tan marcado que es probablemente que la relación de Melanie con Melita haya sido negativamente influida por Libusa, quien al mismo tiempo se alejaba de Melanie y la desacreditaba delante de sus hijos como madre abandonadora. Melanie Klein se casa muy joven, a la edad de 21 años, con el ingeniero Arthur, quien mantuvo una relación y tuvo 3 hijos, por lo que debió interrumpir sus estudios de medicina. Donde se había trasladado en 1910 con su esposo, leyó la interpretación de los sueños de Freud y el interés de que dicha obra despertó en ella y que la llevó a convertirse en la principal fundadora del psicoanálisis. Para Melanie Klein, y supo observar y tratar fenómenos psíquicos. Hasta entonces, interpretación de los sueños de Freud y el interés de que dicha obra despertó en ella y que la llevó a convertirse en la principal fundadora del psicoanálisis. Para Melanie Klein, y supo observar y tratar fenómenos psíquicos hasta entonces ignorados. Freud la animó a que psicoanalizara a los niños, pero las investigaciones que emprendieron juntos no le resultaron satisfactorias. Y su teoría. Melanie Klein desarrolló su teoría a partir del análisis y la observación directa sobre los niños. Postuló que el complejo de Edipo no era exclusivo de la fase fálica, sino que representaba desde la primera infancia y además que los niños nacen con imágenes, afectos, defensas inconscientes por la pulsión de la muerte contranatural del ser humano. Melanie Klein realizó un estudio arduo e instructivo sobre la mente y las emociones infantiles. Concibió que desde el que el bebé del ser humano transmite por una ansiedad persecutoria representada por la frustración, las necesidades insatisfechas, molestia, dolor para asimilar la realidad y los cambios. Según Melanie, los bebés tienen la capacidad inconsciente e innata para percibir la existencia de su madre y quien colma tanto sus necesidades como las demandas del amor. Melanie Klein falleció el 22 de septiembre de 1960. Melanie Klein nos habla a partir de su teoría psicoanalítica, en la cual ella la desarrolla a partir del análisis y la observación que tiene directamente con los niños. Postuló que el complejo de Edipo no era exclusivamente de la fase fálica, sino que presentaba desde la primera infancia y además que los niños nacen con imágenes, afectos y defensas inconscientes. También nacen con la pulsión de muerte y con lo contranatural del ser humano. Melanie Klein realiza un estudio en el cual habla sobre la mente y sobre las emociones de los infantes y se dice que concibe al bebé como el ser humano transista, en el cual él pasa desde esta ansiedad precursoria que representa la frustración, las necesidades insatisfactorias, la molestia y el dolor para asimilar la realidad y los cambios. Según la autora, nos dice que los bebés tienen la capacidad inconsciente e innata de percibir la existencia de la madre, quien es pues la que colma sus necesidades y demandas del amor y de su comprensión. También vemos algunas de las obras más importantes de Klein, en las cuales una de ellas es la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, en 1930, el psicoanálisis de los niños, 1932, la contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, 1935, amor, culpa y reparación, de 1937, el duelo y la relación con los estados maníaco-depresivos, de 1940, nota sobre algunos mecanismos esquizoparanoides, 1946, los orígenes de la transferencia, de 1952, la agresividad, angustia y sentimiento de culpa, de 1952, envidia y gratitud, de 1957, y nuestro mundo adulto y sus raíces en la infancia, en 1959. ¿Sabías que? La posición esquizoparanoide de Melanie Klein es una estructura psíquica basal con la que el niño se relaciona con el mundo interno y externo, donde predomina sobre todo durante los primeros meses previos al destete. Asimismo, el objeto de la relación no se considera en sí en su totalidad, sino
que se esconde en dos imágenes mentales, una buena y una mala. La buena es donde se ven los aspectos positivos del objeto y la relación con ello, y la imagen mala son aspectos que se persiguen del objeto y la relación con ello. Un dato curioso: a partir de 1946, Melanie Klein aventuró la posibilidad de que se diese una introyección del objeto malo y la proyección del objeto bueno. Respecto a la posición depresiva, se puede decir que la posición posterior a la superación de la posición esquizoparanoide comienza hasta los 6 meses, con el inicio del destete, a lo cual se le puede denominar duelo por la separación. Aquí prevalece la visión de un objeto entero, distinto de sí. El niño percibe el objeto de la relación en su totalidad, ya no fragmentado, es decir, la madre no solo un pecho, ni tampoco escondido en bueno o malo. Este duelo se caracteriza por la separación de la confusión y de los mecanismos de escosión de la posición anterior. Es por eso que la proyección y la introyección dejan lugar a los mecanismos de reparación, con el fin de restaurar el objeto dañado por la agresividad. ¿Sabías que en la posición depresiva prevalecen sentimientos de amor, gratitud y deseo de reparación, aunque también los sentimientos de culpa y miedo a perder o dañar el objeto? La posición depresiva se afronta mediante las defensas maníacas, se resta valor al objeto para negar su importancia, y la dependencia de que se siente, y así evitar el sufrimiento ligado a la pérdida. Asimismo, en la edad adulta se reactiva mediante el duelo, sea normal o patológico. Unos tips de su tía Melanie Klein para aquellos papis es que se debe comenzar el destete de 5 a 6 meses de manera gradual. Aquí hay que tomar importancia de la presencia física y emotiva de la madre, que favorece la percepción de un objeto total materno, el mecanismo de reparación del objeto y el refuerzo del yo, así como procurar la educación en la higiene mediante el establecimiento paulatino de los hábitos de limpieza. Y por último, ustedes papis deben preocuparse de que el niño no presencie encuentros sexuales. Parte de los descubrimientos de Klein es la envidia, y es que nace de la ira que suscita la existencia de un objeto no deseado, no siempre alcanzable. Aquí el individuo proyecta sobre dicho objeto elementos negativos de sí mismo para evitar su dependencia. Respecto a esto, en la posición esquizoparanoide, los ataques de envidia hacia el objeto bueno tienden a crear imágenes confusas y destruir su naturaleza positiva, donde se genera un círculo vicioso de ampliación de la angustia paranoide y mecanismos de defensa. Fragmentación. En la posición depresiva, la envidia es un sentimiento aún más fuerte. El sentimiento de culpa amplía la envidia y afecta los mecanismos de defensa, de reparación. Ahí, la envidia cede paso a la empatía y al afecto por el objeto total. Lacan, a partir de su tesis doctoral titulada De las psicosis paranoicas en sus relaciones con la personalidad, se volcaría progresiva y definitivamente hacia el psicoanálisis. Se había creado la revista Evolution Psychiatric y había sido fundada el mismo día en que Lacan hacía su primera presentación de enfermeros en la Sociedad Psicoanalítica de París. Por otro lado, la literatura también había acogido el entusiasmo, la nueva concepción de la sexualidad humana que provenía del psicoanálisis. Por su parte, Lacan cosecharía una relación con los surrealistas, considerando que habían comprometido bien antes y el mejor que las corporaciones médicas y los primeros agrupamientos de psicoanalistas franceses. ¿De qué se trataba el inconsciente freudiano? Lacan James Mary nació en París el 14 de abril de 1901. El padre, Alfred Lacan, era un hombre débil, abrumado por su propio padre. En cuanto a la madre, Émilie Baudry, más intelectual, envolcada en la religión. De sus años de infancia en el seno de una familia normal y conformista, Jacques conservó un recuerdo aterrador. Educado en el clima de la religiosidad asfixiante y de perpetuos conflictos domésticos, él no paraba de pelearse con su abuelo, al que despreciaba, y del que hará públicamente un relato de una violencia inaudita, un año después de la muerte de su padre. Lacan fue un alumno brillante, y especialmente para los deberes de la instrucción religiosa y las versiones latinas. A la edad de 17 años, Lacan tuvo por primera vez relaciones sexuales con una de las clientas de su padre, en ocasión de una boda donde su hermano era padrino de honor. En cuanto a este, había manifestado desde su más tierna infancia el deseo de ser sacerdote, lo cual no le impidió enamorarse de una de sus primas y proyectarse casarse con ella. En la adolescencia hizo la elección de una vida monástica, que lo alejó definitivamente de la sexualidad y la conyugalidad. En París de la década de 1920, donde aspiraba a la gloria, se comparó con Rastignac. Frecuentó la librería de Adrian Monir y los surrealistas, asistió con entusiasmo a la lectura pública del Ulises de James Joyce y se vinculó a escritores y pintores. Interno en el Hospital Saint-Aignan, donde era alumno de Henri Claude, al mismo tiempo que su amigo Henry Hay,
se orientó hacia la psiquiatría, siguiendo la enseñanza de George Henry, George Dumas y Gaëtan Gaëtan, de Clement Baud, cuyo estilo dejó en él una fuerte impresión. Hacia 1923 oyó hablar por primera vez de las teorías de Freud, pero fueron las ideas de Charles Maurras las que retuvieron su atención. Sin adherirse a los principios del antisemitismo, se encontró con el hombre en varias ocasiones y participó en reuniones de la Acción Francesa, hallando allí un radicalismo y un culto de las élites que contribuyeron a alejarlo todavía más de su medio familiar, odiado sin descanso. El rechazo de la religión y el abandono de la fe se concretaron más aún cuando Lacan se puso a leer en alemán la obra de Nietzsche. En 1925 redactó un espléndido elogio del pensamiento del filósofo destinado a ser pronunciado por su hermano en el banquete del día de San Carlomagno. En 1926, mientras Lacan provocaba el escándalo en el seno de su familia a causa de su gusto por el libertinaje y de su adhesión a las tesis del anticristo, McMurray tomó la decisión definitiva de hacerse monje. Después a Lacan lo fascinó Charles Maurras, de quien adoptó el esteticismo y el gusto por la lengua. Finalmente se interesó por la vanguardia literaria. Albert Lacan deseaba que su hijo mayor lo sucediera en los negocios y le diera un impulso decisivo al comercio de mostaza. No comprendía ni aprobaba su evolución. Émile Lacan, por su parte, ignoraba todo de la vida que llevaba su hijo, fuera de los caminos de la religión y del conformismo burgués. Un dato curioso es que en junio de 1932 comenzó su análisis didáctico con Rudolf Lowenstein y al final del año publicó su tesis sobre la historia de una mujer criminal que él consideró un caso de paranoia de autocastigo. El caso es mejor conocido como el caso Amy. Cabe aclarar otro dato interesante, que magnífica síntesis de todas las aspiraciones freudianas y antiorganicistas de la nueva generación psiquiátrica francesa de la década de 1920, el trabajo fue inmediatamente saludado como una obra maestra por René Crevel, Salvador Dalí y particularmente por Paul Nizan, quienes apreciaron la utilización por Lacan de los textos novelescos de la paciente y la fuerza doctrina de su posición respecto a la locura femenina. Al año siguiente, en la revista de Le Moniteur, Lacan dedicó un artículo al crimen cometido en Le Mans por dos domésticas, las hermanas Papin, quienes asesinaron a sus patronas. En ese acto de intento de salvajismo, él vio una mezcla de delirio, adeus, homosexualidad latente, pero ante todo la emergencia de una realidad inconsciente que se sustraía a las propias protagonistas. Si bien fuera el ambiente psicoanalítico francés, se lo estimaba como un brillante intelectual. Lacan sufría, en cambio, porque no lo reconocían la société o no se tomaba en cuenta sus trabajos y su inconformismo irritaba. Su análisis con Lowenstein duró 6 años y medio, concluyendo en este fracaso con una desinteligencia duradera. Entre los dos hombres, finalmente, logró ser titular en 1938. Gracias a la intervención de Edward Pichon, este reconoció su ingenio y quiso hacer de él, a pesar de su hegelianismo, el heredero de una tradición francesa, del freudianismo. Lacan nunca obedeció a ese mandato. En 1934 se casó con Marie Blondin, de sobrenombre Malou, hermana de su amigo Sylvain Blondir. En ese viaje de bodas por Italia, Lacan descubrió como arrobamiento la ciudad de Roma, de la que se enamoró, lo mismo que Freud, pero la ciudad antigua lo apasionaba menos que la Roma. Pasaba horas contemplando los éxtasis de Bernini y la arquitectura de las iglesias y los monumentos. Desde el principio, ese matrimonio había sido un malentendido. Marie creería los éxtasis de Bernini y la arquitectura de las iglesias y los monumentos. Desde el principio, ese matrimonio había sido un malentendido. Marie creería casarse con un hombre perfecto, cuya fidelidad estaría a la altura de sus propios sueños de felicidad. Ahora bien, Lacan no era ese hombre, ni lo sería nunca. La pareja tuvo 3 hijos llamados Caroline, Tribaut y Sibylle. Un poco de Lacan. En 1936 inició su filosofía hegeliana en el seminario de Alexander, que es ahí donde se dedicó él a la fenomenología del espíritu.
Ahí conoce a André, a George, a Raymond y después frecuentó mucho una revista llamada Rachel Philopsychics y participó en algunas reuniones de los colegios de sociología. Partiendo de esto, desde esos años, pues la gran riqueza que había, ya sea cultural y teórica, extrajo la certidumbre de que la obra freudiana tenía que ser releída a la letra y a la luz de la tradición fisiológica alemana, es decir, que tenía que ser un poquito más explorada para poder dar a conocer otras ideas diferentes que tenían acerca de esta obra. Se cruzó por primera vez en este mismo año con la historia del freudismo internacional, en el cual participa en un congreso internacional psicoanalítico. Aquí es donde él presenta un trabajo sobre el estado del espejo, pero él lo lleva a cabo de 10 minutos de exploración con Ernest Jones. Le corta la palabra. Más tarde viajó a Berlín y ahí asistió a los Juegos Olímpicos. El triunfo del narcisismo provocó en él una sensación de repugnancia y en 1937 se enamoró de Sylvia Meiklers, separada en esa época de George, de quien sigue siendo esposa. Pues en estos años también se da a conocer de algunos seminarios, pero sin el despliegue de tanto de lo que había caracterizado y de qué tan profunda era su satisfacción provocada en su auditorio. Padecía una patología vascular muy lenta en su evolución, además de en 1980 se le había declarado un cáncer de colon y pues su trabajo cotidiano fue siempre la práctica y la transmisión del psicoanálisis, que solo era que esto también pues fue interrumpido en su muerte el 9 de septiembre en París.